Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy toca Rincón de las Mates y seguimos desgranando este jueguito económico llamado Alta Tensión. Y para ello tenemos a Paco Gómez. Hola, Paco. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Como siempre, esperando tus lecciones, porque estos son lecciones, sin duda. Bueno, pues esta será la tercera y yo pienso que última. Hoy de lo que vamos a hablar... En cuanto a alta tensión te refieres, ¿no? Sí, es verdad. Que no se lleve alegría ni falsas esperanzas los oyentes. Hoy de lo que vamos a hablar es de disponibilidad de recursos en los juegos. Llamamos recursos a elementos que hay dentro del juego, elementos de muy diversa naturaleza. Veremos que muchos ejemplos de cosas muy distintas, que no son solo cubitos de colores, cubitos de madera de colores, sino que son elementos que tenemos disponibles, normalmente de manera compartida, pero no solo, y que a lo largo de la partida esos recursos pues van a ir variando. Normalmente pues pueden empezar muchos recursos y poco a poco se van agotando. Otras veces pues hay un conjunto pero no los tengo todos disponibles y poco a poco se van soltando. Hay mucha variación de esos recursos durante la partida y de lo que vamos a hablar hoy es de cómo se gestiona dentro del juego, qué número es el óptimo y qué ocurre cuando hay demasiados recursos o cuando hay demasiado pocos y cómo diseñamos el juego para encontrar el punto óptimo en el que los recursos hagan brillar el juego para mantenerlo en el punto en el que nos conviene. Uh-huh. Y empezamos, si queréis, con un ejemplo didáctico que no tiene nada que ver con el alta tensión, pero es el más sencillo, que habla de disponibilidad de recursos y que nos puede servir para fijar algunos conceptos. Estamos en un pueblo donde una concejala de festejos pues se le ha ocurrido organizar un juego, ¿no? De noche pues piensa en que organizará mañana, que es el día de fiesta de la patrona del pueblo, y entonces pues piensa, mira, voy a llevar a los jóvenes al prado donde hay muchas flores. Ya me he pasado esta tarde y he calculado que hay como 1000 flores y el juego consiste en recoger esas flores. A cada joven se le da una cesta y a partir de que toquemos el silbato, pues a recoger flores. El que más recoja, pues así ganará. Se lo imagina y dice, bueno, pues si hay más o menos unos 20 jóvenes en el pueblo que van a participar, hay unas 1000 flores, ¿no? Tocarían como a 50 cada uno. Pues yo me lo imagino que será divertido. Entonces, pues lo organiza. Al día siguiente llama al bando y dice, venga, todo el que quiera apuntarse, que vaya al prado. En ese prado ponemos un graderío y entonces pues la gente mayor que no quiera participar pues puede ver el espectáculo y vamos a ver cómo funciona. En este ejemplo de juego tan sencillo, el recurso son las flores y disponemos pues más o menos, ha calculado esta diseñadora, pues unas 1000 flores. Bueno, pues pone el bando y se imagina que iban a venir 20 mozos y mozas, pero resulta que no se ha dado cuenta que a la misma hora pues había una chocolatada y entonces pues hay algunos que no iban a venir pero al final no vienen. El caso es que se encuentra con 20 cestas pero solo 2 jugadoras, solo 2 mozas del pueblo son las únicas que han llegado. Y entonces pues se ven con la concejala ahí un prado inmenso de 1000 flores. Y entonces dice, bueno, tengo a todo el público, a la gente mayor, que he creado esta expectación y tenemos que jugar, pero vamos a ver qué ocurre con esta disponibilidad de recursos. Tenemos un juego que en mi cabeza funcionaba fenomenal, pero vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues empezamos, toca el silbato y estas 2 chicas pues se ponen espalda con espalda y cada una con una cesta se pone a recoger flores. Recordemos que hay 1000 flores, o sea, recoger 500 flores
cada una de media, ¿no? Si acabaran empate, pues es un esfuerzo muy grande, doblar la espalda muchas veces, y empieza esta partida y se pone a recoger flores como locas. Entonces, el prado es tan grande, pues que no necesitan competir entre ellas, o no necesitan competir directamente físicamente, sino a ver cuál es más eficiente de las dos. Entonces, cogen flores a manos llenas, y cuando recogen las que tienen junto a los pies, pues empiezan a moverse para buscar otra zona con más flores, y lo que hacen es un poco evitarse. Si yo doy la espalda a mi rival, pues sigo cogiendo flores, las echo a la cesta, y así pues voy recogiendo y recogiendo. La partida avanza, pero claro, el público empieza a decir, bueno, esto no parece muy divertido. Hay tanta disponibilidad de recursos, hay tantísimas flores, que en realidad parece que no hay juego. Es como una actividad solitaria donde una por un lado coge flores, la otra por el otro, y tampoco parece esto muy divertido. Entonces, pues recogen 100 flores cada una, 200 flores cada una, 300. Llega un momento en que ya están con la espalda machacada y dicen, bueno, vamos a hacer un parón. Paramos para descansar. Entonces, bueno, pues hacen un poco recuento, ven que más o menos 300 flores cada una, que no está mal, pero claro, esto sigue. Apenas ha habido interacción porque ha habido tantas flores para todas que no merecía la pena entrar en conflicto. Y bueno, pues a partir de ahí dice, bueno, nos tomamos un descanso, relajamos un poco la espalda y volvemos a jugar. Siguen jugando y las flores, que empezaron siendo 1000, pues van bajando, la disponibilidad de recursos va bajando, pues 500, 400, 300, 200, 100 flores ya están machacadas, el sol se empieza a bajar, ya hay poca luz, pero bueno, llega ese momento, vamos a volver a descansar y quedan como unas 100 flores en el campo. Hasta ahora, pues la gente pues ya se ha ido porque no ha visto estrategia, no ha visto interacción, había tantas flores que ha sido todo juego de manos, pero no ha habido juego de pies. O sea, la que era más habilidosa con las manos, cogiendo montones de flores y llevándolas al cesto, pues ha ido mejor, pero ni se van vigilando, ni hay una estrategia para ocupar espacios. Digamos que el juego no ha brillado mucho. En eso reflexionaba pues la diseñadora que ha improvisado este juego, pero cuando llegan a ver solo 100 flores disponibles en el campo, entonces pues tiene una esperanza, porque dice, mira, si es como yo me lo había imaginado, porque claro, no han venido todos los mozos que yo había pensado, pero ahora quedan 100 flores entre dos jugadoras, entonces tocan a 50 cada una. O sea, ya encontramos un concepto que es la densidad de recursos. Yo me lo imaginé con una densidad de 50 flores por jugador, que más o menos pensé que era interesante. Y aquí pues ocurre un poquito lo mismo. Reanudan y entonces ya la cosa, ya no se pueden coger las flores a manos llenas. Eso ya lo han hecho antes, ahora quedan, pero tampoco tanto, y tienen que vigilarse más. Entonces, el juego empieza a ser más interesante. Ya no tengo 50 flores junto a mis pies que puedo recoger muy rápido, sino que pues ya tengo que andar buscando mi lugar y tengo que buscar mis caminos para intentar, por ejemplo, centralizarme y no recoger la flor de la última esquina donde me va a dejar apartado de los demás. Antes había flores por todas partes, ahora ya pues tengo que intentar moverme por donde haya mayor densidad de flores. Y entonces pues van recogiendo flores y a medida que se van agotando el juego se pone más interesante, porque ya no tengo todas las que yo quiero, tengo que levantar la cabeza, tengo que ver dónde quedan, ya no quedan grupos de 25 flores juntas, ahora hay 2 aquí, 3 allá. ¿Hacia cuál voy? ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? Claro, si voy a la que a las 3 que son muy golosas pero están cerca del rival, a lo mejor si me he hecho una carrera, me gana esa carrera. Entonces, pues ya hay un poquito de estrategia. Va avanzando, esas 100 flores disponibles pues van bajando, 80, 60, ¿no? La densidad de recursos va quedando más baja, y a medida que quedan menos, ya hay más estrategia, ya hay más juego de pies y no tanto de manos. Ya tengo que echar carreras, las flores ya están dispersas. Entonces, ¿hacia cuál corro? A lo mejor, pues aquí tengo una, allí otra, y
en una carrera, pues me vienen más o menos en línea y puedo aprovechar la tirada para coger una aquí y otra allá. A lo mejor no me conviene ir a por las dos de la esquina, porque si cojo las dos de la esquina, hasta que vuelvo al centro, pues ya me han comido la tostada por otro lado. Entonces, pues vemos que el juego va evolucionando cuando se encuentra con una densidad de recursos apropiada. Veíamos que empezó a cobrar interés cuando no había muchos, y entonces combinábamos el juego de manos con el juego de pies, y cuando va avanzando y los recursos cada vez son menos, las peleas son mayores, hay más estrategia. Cuando ya solo quedan en ese inmenso prado que estaba lleno de flores, ahora ya solo quedan 20, pues ya el juego es otro. Ya tengo que buscar la espalda, ya tengo que intentar adelantarme a sus pasos para llegar un poquito antes que mi rival, porque ya las flores son muy poquitas. No puedo ir donde yo quiera, porque no sería una buena estrategia. También podríamos avanzar y seguir con todo esto, y a lo mejor quedan solo 5 flores en todo el prado. Cuando quedan demasiado pocas, vamos a ver qué ocurre. Pues primero, a lo mejor no las veo, están muy lejos. Entonces tengo que echarme una carrera enorme. Ya a la otra esquina, la flor que quedaba estaba en la linde, porque estaba pues muy extremo, allí no nos hemos acercado antes, y ahí tengo que coger una. La otra, pues nos tenemos que andar un rato porque no la vemos, y entonces pues vamos recorriendo de aquí para allá, el público se empieza a aburrir, tal, y cuando queda una en todo el campo, pues ya la situación es peor. Ya están 10 minutos, no la ven, ya no la encuentran. A lo mejor no era muy interesante porque ya una había cogido 550 flores y entonces pues ya había ganado, con lo cual pues era tontería seguir buscando. Bueno, y al final pues deciden, mira, la última pues no la recogemos. Y entonces, bueno, pues se celebra, tal, pues todo el mundo, pues oye, pues ha estado bien, pero a ver si el año que viene mejoramos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un juego, ha apagado un poco la novatada del juego, pero ha aprendido cosas. Y vamos a ver qué hemos aprendido con este juego, con este diseño que no ha terminado de funcionar correctamente. Lo que hemos visto es que los juegos varían mucho en función de la disponibilidad de los recursos. Cuando hay demasiados recursos, en este caso demasiadas flores, el juego no es muy interesante. Hubiera sido más interesante decir, bueno, yo había pensado que todo este prado iba a estar disponible para 20 jóvenes, pero como solo habéis venido 2, pues mirad, por ejemplo, pues mira, solo lo vamos a hacer del camino para acá y lo hacemos más pequeña. O, mirad, hay 5 tipos de flores. Vamos a recoger solo las flores amarillas y entonces pues hay menos o algún tipo de solución. Hemos visto que cuando la disponibilidad es demasiada, pues el juego no ha funcionado bien. Luego ha habido un rango a partir del que sí ha brillado el juego. Hemos dicho que más o menos una densidad de 50 flores o así, hasta 10 flores por jugador. El juego ha funcionado y además ha evolucionado de manera distinta. Al principio había más juego de manos y luego más juego de pies. Y también hemos visto que pasado ese rango, cuando los recursos eran demasiado pocos, pues tampoco ha funcionado mucho, porque cuando quedaban solo 2 flores, pues una caminata enorme. ¿Para qué? A lo mejor solo quedaban 2 flores, pero la partida estaba ya decidida. Entonces, bueno, pues hemos aprendido que los recursos hay que dimensionarlos, hay que tenerlos controlados, y que cuando hay muchos, pues la cosa va mal, cuando hay demasiado pocos, pues también mal, y que hay un rango que es óptimo, y ahí es donde nos tenemos que mantener. Esos recursos, cuando son compartidos, pues tenemos que hablar no de una disponibilidad de recursos absoluta, sino relativa al número de jugadores, o podríamos hablar de densidad de recursos. Si están a disposición de todos, pues más jugadores necesitarán más flores en este caso. Y bueno, pues son algunas de las lecciones que he aprendido en este juego improvisado, que bueno, pues como todos los juegos, la primera vez que lo probamos, pues no funciona del todo bien y se trata de aprender. Otra manera en que podía haberlo resuelto, pues imaginad que, mira, pues oye, somos muy poquitos, vamos a jugar solo, mira, desde aquel muro de piedra hasta aquí, mira, por el camino, nada más en esta parte de la derecha pequeñita, y mira, para no irnos mucho vamos a cruzar aquí una cuerda. Venga, y jugamos aquí que solo hay 300 flores. Ahí, pues a lo mejor, pues hubiera sido más interesante, y además podríamos haberlos dosificado.
Mira, pues como hay demasiadas, para que haya más conflicto desde el principio, primero vamos a recoger las flores blancas, de las que hay 100, luego vamos a recoger las amarillas, que hay como otras 100, volvemos a descansar y por último pues recogemos setas o recogemos tal. Y entonces los vamos dosificando, de manera que los recursos están en una cantidad que hagan que el juego pues esté en el mejor momento. Y de eso vamos a hablar. En el juego de las flores hemos visto, bueno, que los juegos son dependientes de la disponibilidad de los recursos y nos ha servido para hablar de rango óptimo de recursos, de densidad, de dosificar y de otros conceptos. Tiene mucho que ver también con el tema de el flujo. Cuando algo es súper sencillo, no es divertido, ¿no? Y es un poco lo que pasaba al principio. Y cuando algo excede nuestras capacidades, porque hay una flor en una esquina y la otra está en la otra, pues tampoco, ¿no? Al principio lo que se genera es aburrimiento, no hay reto, no hay juego, como tú decías. Y por el otro lado lo que se genera es ansiedad y frustración. Es decir, si el reto es demasiado exigente, o es demasiado desfavorable, porque en algunas ocasiones has dicho, no, es que esta flor es interesante pero está mucho más cerca mi contrincante de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es frustrante, ¿no? Y entonces hay un pasillo por ahí en medio entre la complejidad extrema y la sencillez extrema, que es ese óptimo del que hablabas, entiendo. Uh-huh. Sí, sí. Y además tenemos el tema del conflicto. Cuando hay muchos recursos compartidos, pues podemos pelearnos poco, ¿no? Cuando había muchas flores, pues no peleábamos mucho. Puede haber un poco de estrategia, pero depende más de que yo optimice mi jugada. Pero cuando ya hay muy poquitos, pues ahí, claro, ya tengo que pensar en cómo juego frente a ti para intentar arrinconarte y correr de tal manera que a ti te deje cerca las menos flores posibles y a mí quedarme como si fuera una red de Voronoi, más espacio, ¿no? Como juegan en los deportes de equipo y con balón, pues intentar situarte de tal manera que los espacios estén más cerca de ti que el rival. Y entonces, bueno, pues hemos visto, bueno, algunos conceptos que nos pueden servir para entender el alta tensión. Empezamos por ahí, si queréis. Muy bien. Pues el primero de los recursos del que vamos a hablar es el de las centrales eléctricas. Está representado en el juego con cartas cuadradas. Cada carta representa una central. Esas centrales tienen características, son un poquito distintas. Unas pues queman petróleo, las otras van con uranio, otras con el viento. Bueno, y cada una tiene pues una eficiencia y tal. Vale. Cuando toca adquirir una central eléctrica, siempre tengo disponibles en la mesa una fila de 4 centrales. 4 que normalmente pues son de las más antiguas que de momento han aparecido en el juego, para que con el avance de la partida pues haya una evolución y las centrales cada vez sean más modernas y más eficientes. El caso es que cada vez que llega el momento en que alguien tiene que pujar por una de las centrales, tiene siempre disponibles 4. Eso está definido así desde la preparación del juego. Tienes que coger el mazo de centrales, las tienes que barajar, tienes que prepararlas de esta manera para que más o menos las antiguas salgan las primeras y las dispones de cierta manera para que haya 4 formando una fila. Primera ronda, el primer jugador dice, pues mira, voy a fijarme en estas 4 y voy a pujar por la que a mí me parezca más interesante. Y cuando se puja por una de ellas y alguien se la lleva, esa fila de 4 pues se queda en 3 porque hay una central que pues yo he pujado mucho y me la llevo, entonces esa central es para mí. En el momento en que quedan 3 centrales en la mesa, se repone con una cuarta. O sea, siempre que alguien va a pujar, va a encontrar 4 centrales en la mesa. Y eso es independiente del número de jugadores, es independiente de todo lo demás, del momento en el que estemos de la partida. El diseñador de alta tensión pues debió pensar, bueno, pues para que sea interesante,
y que el juego brille en el momento, en su justa medida, pues no sería bueno poner una disponibilidad de recursos demasiado alta. Imaginad, pues 40 centrales distintas entre las que elegir. Pues claro, sería un juego pues que aburriría al resto de jugadores mientras yo me pienso cuál de las 40 me interesa más, sería una decisión muy engorrosa, a lo mejor hago muchos cálculos, en fin, ahí el juego no brillaría. Y si lo hiciera demasiado... Ahí sí que hay un poco de neuromandaca, ¿sí? También, ¿no? Esa análisis parálisis por exceso de información que muchas veces has comentado tú también, Paco, ¿no? Es decir, si la información es perfecta en un juego o hay muchísima información, pues la gente se bloquea porque hay gente que nace con el gen optimizador que no lo puede inhibir. Y entonces pasa eso, ¿no? Así que no solamente que haya conflicto, como has dicho antes, sino también que la gente que está intentando maximizar su jugada no entre en análisis parálisis, ¿no? No se lo podemos reprochar, yo pienso que los jugadores, porque cuando te sientas en la mesa intentas ganar. Sí. Entonces, un buen criterio de diseño es, bueno, vamos a darle una decisión interesante al que tiene que pujar por centrales, pero no le vamos a poner 40 porque si no le vamos a quemar la cabeza. Entonces, pues vamos a darle alguna variedad. Entonces debió pensar, bueno, pues 4 a lo mejor está bien, porque si pusiera demasiado poco, como nos pasaba con las flores, si pusiera solo una central, en realidad le estamos quitando la decisión. Son lentejas, entonces pues ya no es un juego, ya sería la oca, ¿no? Te comes lo que te toca. Si pusiéramos solo 2, pues a lo mejor pensó el autor, pues claro, es que puede ser que las 2 centrales que te toquen para elegir sean muy parecidas y las 2 pues tengan una eficiencia parecida, el mismo que las 2 sean de carbón, entonces pues pueden, en fin, no hay mucha decisión, ¿no? Entonces debió pensar, mira, esta dimensión es independiente de los jugadores. Cuando yo voy a pensar por qué central pujo, me da igual si a mi alrededor hay solo 2 amigos o 5. Yo tengo que tomar una decisión y debí pensar, bueno, pues 4 es un buen número y bueno, pues hay recursos que conviene que estén fijados en un número, el rango pues sea siempre sea el mismo, o sea, esté fijado en un punto y cada vez que haya que comprar centrales, pues voy a elegir entre 4. Es el modelo más sencillo de los que incluye el juego, pero que tenemos que conocer porque en muchas ocasiones muchos recursos están dimensionados con un número y esos son los que hay y siempre pues vamos a tenerlos así. Bueno, podemos comentar que este recurso está concretado en el juego en una carta, porque las cartas pues permiten incluir más información, por ejemplo, más que un cubito de madera. En la carta pues puedes decir, pues esta central nuclear es la 20ª dentro de la serie, cuesta 20 electros, si quieres pujar mínimo tienes que pagar 20 por ella. Además es de este tipo de recursos que tiene esta eficiencia y te genera energía para estas ciudades. Bueno, pues ya hemos visto un modelo. Y este número de recursos fijo es muy común porque, por ejemplo, son recursos que es muy común que queden impresos en un tablero. Cuando hay elementos que son siempre los mismos y no son dependientes del tiempo, ni del número de jugadores, ni de nada, y son siempre 4, o son siempre los que sean, pues normalmente se imprimen a fuego y ahí quedan. Por ejemplo, un mapa. Los mapas, pues son los que son, y hemos decidido que este mapa pues tenga 20 áreas, porque hemos pensado que son 20. Y en este juego conviene que siempre sean 20. Pues se graban a fuego y lo soportaría cuando el número de elementos es fijo, pues lo podemos fijar así. También, por ejemplo, si pensamos en deportes que no dejan de ser juegos, como el fútbol, aquí hablamos mucho de fútbol, pero bueno, todos lo conocemos y nos puede servir de ejemplo. Uno de los recursos es el espacio. Cuando se construye un campo de fútbol, hay un momento en que alguien planta 4 banderines y dice, mira, la disponibilidad de espacio va a ser esta. Hemos medido de aquí a allá, hay no sé cuántos metros, está dentro del reglamento y este rectángulo que estamos definiendo aquí, pues son los metros que definen, metros cuadrados, que definen el espacio con el que vamos a jugar. Y es algo que está fijo, que siempre es así y que en la preparación del juego
siempre va a quedar dispuesto, de manera que los banderines que planta un operario un día, pues siguen siendo vigentes 8 años después, igual que ese tablero que tenía insertados elementos o tenía espacios para dejar cartas sobre el tablero, siempre tiene 5 espacios porque alguien pensó que 5 era el número óptimo, pues ahí quedan fijados, y los espacios y otro tipo de cosas pues pueden ser recursos fijos que pueden no fluctuar porque hemos decidido que es el número óptimo y ahí no cambia. Vale, pues si os parece bien, pasamos al siguiente tipo de recurso. Muy bien. Vale, pues el siguiente son las licencias de explotación o visto así más mundanamente, son los espacios que quedan en el tablero de alta tensión donde podemos situar casitas de madera. O sea, son los huecos que tienen las ciudades. Cada ciudad en alta tensión tiene como 3 espacios, tiene como 3 barrios pequeñitos donde yo puedo situar una casita de madera. Estas casitas es donde yo puedo instalarme en la red, conectarla e ir creciendo. Entonces, pues ocurre como con las flores y con otro tipo de recursos. Hay que pensar cuántas disponemos, cuántas dejamos a disposición de los jugadores y cómo las pueden ir agotando y cómo pueden ir compitiendo por ellas. Lo primero es que se trata de que en esta red haya cierto conflicto. El juego es más interesante cuando no hay campo abierto para que todo el mundo haga de todo, sino para que, pues tengamos que fijarnos un poco en lo que hacen los demás, porque si no me lo monto bien, igual me arrinconan. Bueno, pues lo primero que hace alta tensión es que ajusta la densidad de estas licencias según los jugadores que están sentados en la mesa. Está dividido el mapa de Alemania en 6 áreas y cada una de las 6 tiene exactamente 7 ciudades. Y dice en la preparación del juego: si os habéis juntado 4 amigos en esta partida, pues tenéis que elegir 4 de estas áreas, de manera que tendréis 4 por 7, 28 ciudades disponibles para jugar. El día que os juntéis 6, pues tendréis que coger 6 bloques. 6 por 7 ciudades, pues son 42 ciudades. El caso es que lo importante es que se mantiene la densidad de 7 ciudades por jugador, estén los que estén. Entonces, pues ya vemos que una manera de resolverlo es manejando la densidad. Siempre vamos a tener 7 ciudades por jugador. Si nos juntáramos nosotros 3, pues tendríamos 21. Pero hay algo más. Y es que las licencias de explotación para poner mi casita de color en una ciudad no están todas disponibles desde el principio. Si empezamos la partida nosotros 3 y tenemos 21 ciudades, podemos plantar desde la primera ronda 21 casitas en total entre todos. Si uno se empieza a expandir por el norte, pues eso lo empieza a ocupar, como en el ejemplo de las flores que ya iban siendo recogidas, pues ya el siguiente no podía ir a por ellas. El tema es que hay disponibles 21 ciudades y solo 21 espacios. Y cuando el juego detecta por un mecanismo por el que si hay un jugador que ya ha plantado una serie de casas, ya está a punto de completar está a punto de saturar de casas esos espacios, los está consumiendo y ya quedan muy poquitos, pues lo que hace es que dosifica y pone a disposición otros 21 más. Dice, bueno, empezamos en la fase 1 y solo podíamos poner una casita en cada una de las 21 ciudades. Cuando empieza la fase 2, porque alguien ya está bastante avanzado, dice el juego, pongo a disposición otras 21 más. Te estoy diciendo, en todas las ciudades donde antes solo se podía poner una casita, ahora pongo 2. Y en la tercera fase, cuando el juego sigue avanzando y hay algún jugador que va muy, muy bien y entonces pasa cierto umbral, dice, bueno, como se están agotando los espacios, empezamos con 21, pero os quedasteis cerca, luego 42. Ahora pongo a disposición 21 espacios más y hay hasta 63. Porque estoy diciendo que desde la fase 3 caben 3 licencias, 3 casitas en cada una de las ciudades. Es el mismo ejemplo que veíamos con las flores, donde decíamos, mirad,
para que haya más conflicto, no vamos a recoger todo tipo de flores. En un momento vamos a recoger las flores blancas. Entonces, como hay menos, habrá más conflicto, habrá más pelea, habrá más animación, el juego será más divertido. En la segunda fase recogemos las flores amarillas y en la tercera, pues las moradas. Entonces, estoy dosificando los recursos. Están todos ahí. Fijaos que el recurso aquí es un espacio en un tablero, pero lo voy dosificando. Oye, que venga, nos hemos juntado 6, vamos a ir al mapa completo, vale, tenemos 42 ciudades, que cada una tiene 3 barrios, eso son 126 espacios para poner casitas, pero no va a haber barra libre para todos. El juego nos restringe y nos dice, no, tenéis que pelear, porque de momento solo os ofrezco 42. Y empezad a expandiros y veréis que os vais cortando los caminos. Cuando ya esté eso bastante saturado, pongo a disposición, dosifico y suelto otros 42 y luego otros 42. Así que esta es otra segunda manera de gestionar los recursos que ya habíamos visto con las flores, que es la de dosificar los recursos. Están los que están, primero están relativizados al número de jugadores, o sea, se mantiene una densidad de recursos y además se van dosificando. Este es el motivo por el que la alta tensión transcurre en 3 fases. ¿Por qué está organizado el juego en 3 fases? Pues el principal motivo es para dosificar el número de licencias, o sea, para que el grafo que me pinta el mapa, pues hacerlo más restrictivo. No te voy a poner tantos recursos que vamos a estar, pues, expandiéndonos sin ningún tipo de limitación. Es como cuando había 1000 flores para 2 personas, pues es que el juego no tenía ningún interés. Aquí ocurriría lo mismo. Si pongo un mapa tan grande donde cabemos todos y nadie se tiene que pelear con nadie, pues se pierde estrategia, se pierde interés, se pierde diversión. Y aquí, bueno, pues como decíamos, se gestiona la densidad y se dosifican los recursos para irlos soltando poco a poco. Yo aquí lo veo como si fuera una gráfica donde va subiendo, pues precisamente, la tensión, ¿no?, del juego, porque se van agotando esas posibilidades que te deja el tablero, y de repente cuando ya llega a un punto crítico donde todavía queda mucha partida, pero no quieres agotarlo, liberas un poco esa tensión, baja la gráfica, como quien dice, en un escalón, hasta que vuelve a subir hasta el final de la fase, otra vez baja, y así hasta el final del juego, ¿no? Y con eso mantiene en unos umbrales la pugna, que es un poco lo que hace el juego, pero sin que sea linealmente hacia arriba, porque entonces llegaría un momento en el que pues está todo ocupado y quizá ocurre lo que pasa en algunos juegos, como puede ser el Monopoly, que quien ha llegado y ha comprado las casas buenas o a las calles buenas o lo que sea, pues ya tiene mucha más ventaja para el final de la partida, porque la gente no para de caer ahí y tal, ¿no? O sea, suelen decir que las calles que están más cerca en el primero de los lados, pues es más fácil caer ahí porque hay muchas otras casillas que te llevan hasta ahí. Entonces dices, bueno, son las que menos dinero dan, pero vais a pasar muchas veces, ¿no? Entonces aquí podría pasar un poco lo mismo, ¿no? De que dices, joder, hay algunos puntos que son estratégicos, si los consigo, ya tengo una posición dominante para el resto de la partida. Pero si se van abriendo nuevos barrios, pues entonces ahí eso se gestiona mucho mejor, ¿no? Eso es, tenemos que competir como 3 veces, ¿no? Tenemos espacio, pero poco a poco nos vamos encerrando, pero cuando parece que estás a punto de bloquearte, pues te liberan un poquito más y tenemos que volver a competir, en donde se mantiene esa tensión, efectivamente, y me parece muy interesante. Otro tipo de juegos muy típicos donde se dosifican también los recursos, en este caso pues podrían ser los tesoros o los monstruos que tienes que derribar o tal, pues son las hordas de enemigos que te van llegando. Te podrían llegar los 1000 el primer turno, pero lo que hacen es que poco a poco pues te van soltando. Ahora van estos y entonces pues tú te vas peleando, luego te vienen otros y bueno, pues se van dosificando ese tipo de recursos que son de muy distinta índole y bueno, una manera de gestionarlos es no ponerlos todos al principio, porque hemos visto que cuando tienes tanta flor, pues es que no hay conflicto, no hay juego, no hay estrategia y no hay nada, porque estamos todos a manos llenas. Vale, pues pasamos entonces al siguiente tipo de recurso. Este es el que todos identificamos más típico como el recurso de Eurogame,
que son las materias primas, porque están representadas con cubitos de madera o fichas tipo Meeple, pero no es el único tipo de recurso como hemos visto. Es parecido, la gestión que hace alta tensión de las materias primas es parecida a la que hemos visto antes de las licencias de instalación, porque también las va dosificando. Empezamos el juego con una preparación y disponemos ahí unas fichas de carbón, de petróleo, de uranio, montamos ahí, hay un conjunto de recursos. Y cada ronda que vamos jugando, pues cada jugador en su turno va comprando recursos. Ahora yo quiero carbón, pues ahora yo quiero petróleo. Y poco a poco vamos consumiendo y esa disposición de recursos pues se va reduciendo. Hasta que termina la ronda y hay que reponer. Se van dosificando. O sea, no empezamos la partida diciendo, bueno, aquí tienes 1000 cubitos de uranio y aquí pues hay para todos. No. Desde el principio ahí están limitados. Entonces empiezas a comprar. Yo compro carbón, pues yo también compro carbón y vamos consumiendo fichitas de madera y cuando terminamos la ronda, pues hay que reponer. Bueno, pues es otra manera de dosificar los recursos, pero en este caso es bastante más sofisticado, porque no tenemos solo tres fases como en alta tensión, sino que todas las rondas tenemos que reponer. Y vamos a ver cómo lo hace, porque es interesante y es lo que todos reconocemos más como gestión de recursos. El juego viene con unas cartas cuadradas, con 5 cartas cuadradas. Cada una de ellas presenta los parámetros de dosificación o de mantenimiento de las materias primas en función del número de jugadores. Si nos hemos sentado hoy 3 para jugar, pues en la preparación dice, coge la tarjeta que está preparada para 3 jugadores y disponla en el tablero o tenla a mano, porque cada vez que haya que reponer materias primas, esos son los números que vais a elegir. El día que os sentéis 5, tendrás que coger la carta para 5 jugadores, y el día que seáis 6. Como ya podemos sospechar, cuando son recursos compartidos, se deben administrar en función del número de jugadores. O sea que es una densidad de recursos. ¿Cuánto carbón debe haber? Pues si está a disposición de todos, pues si somos muchísimos, como cuando preparo una merienda, si van a venir 20 a casa, pues tengo que preparar muchos bocadillos. Si vienen 2, tengo que preparar pocos. Pues aquí decía que si somos 3, prepara la carta con los 3 jugadores. Vale, pues ya la tengo. La tengo a mano y la voy a utilizar durante la partida. Segundo punto. ¿En qué fase del juego estamos? ¿Estamos en la fase 1, al principio de la partida, la fase 2, como en la parte media, o en la fase 3, que ya estamos terminando la partida? ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, porque como veíamos en las centrales de energía, pues empezamos por unas que son poco eficientes y luego pasamos a otras que son más modernas. Eso también evoluciona porque las del principio pues son más de carbón, son más de petróleo, y solo a medida que avanza la partida pues van entrando las de basuras y las de uranio y los aerogeneradores y entonces va cambiando todo eso. Entonces el juego te dice, mira, si estamos en la primera fase, pues te voy a decir que repongas de una serie de recursos. Te van a hacer falta pues más carbón. En cambio, pues te va a hacer falta poca basura, porque en realidad todavía no hemos esa tecnología de sacar energía de la basura aún no está desarrollada y solo se empezará a desarrollar a partir de mitad de la partida y luego al final. Entonces, pues ya hemos aprendido que en la carta de los 3 jugadores tengo 3 columnas. Según la fase del juego, pues me repone más o menos recursos según el momento en el que esté, porque se adecúa a la tecnología que está vigente en ese momento de la partida. Y el tercer elemento que me permite identificar cuánto tengo que reponer es el tipo de recurso. Nos dice, mira, ¿estamos en la fase 2? Pues mira, si es de carbón, repon 5. Pero si es de petróleo, repon solo 3 fichas. Si son de basuras, 2. Y si es uranio, pues solo 1. Entonces, vemos que son muchos números los que configuran cuántos recursos tengo que disponer.
si nos fijamos en que son 5 números distintos de jugadores que se pueden sentar, nos fijamos en que hay 3 fases y en que hay 4 tipos de recursos, pues 5 por 3 y por 4 son 60. Son 60 numeritos distintos para decidir cuánto tengo que reponer esos recursos. Eso se lo podemos ver como un cubo de 3 dimensiones. Si las 5 cartas cuadradas que configuran todos estos números las dispusiera como una especie de sándwich, imaginad que esas 5 cartas las pongo una delante de la otra, como configurando un cubo de 3 dimensiones. Bueno, pues para encontrar el número de cuántos elementos de carbón necesito reponer, pues te dice, mira, triple entrada. Dime cuántos estáis en la mesa. Hoy somos 3, vale. ¿En qué fase estás? Estamos en la fase 3. Ah, vale. ¿Y qué quieres reponer? Quiero reponer carbón. Bueno, pues con esas 3 entradas, el juego me dice, pues tienes que reponer 3 fichas. O sea que son 60 numeritos que vienen configurados por esos 3 parámetros. Y esos 3 parámetros, determinan cuánto me tiene que disponer de cada cosa. Porque, por ejemplo, pues el carbón al final de la partida, pues normalmente hay menos. Las basuras al revés. La tecnología va evolucionando y cada vez hay más centrales basadas en la basura. Y entonces, pues cada vez hace falta reponer más. Y bueno, pues esas asimetrías quedan bien reflejadas y quedan bien ajustadas con este Super Excel de 60 números que viene representado así con estas pequeñas cartas. Es una manera muy fina de ajustar los valores que necesito reponer, pero que siendo muy fina, creo que está resuelta de la manera más sencilla posible y está bien resuelta. O sea que, bueno, ¿qué necesito reponer? Pues mira, primero, ¿cuántos estamos jugando? Estamos jugando 5 hoy. Bueno, pues coge la carta del 5 y déjala a tu lado, que tú te vas a encargar de reponer los recursos y las demás retíralas. Con lo cual, ya de esos 60 números me quedo solo con 12. Venga, empezamos, es la fase 1. Sí, eso lo tenemos todo claro. Es muy fácil recordar en qué fase estás, porque solo son 3 y bueno, durante varias rondas estaremos siempre en la fase 1. Bueno, pues yo cojo esa tarjeta y después de cada ronda voy reponiendo. Bien, pues este es un mantenimiento de recursos basado en un Excel. ¿Esto merece la pena? ¿No es demasiado complejo? ¿No funcionaría si esto dijéramos, bueno, pues oye, mira, voy a simplificar todo esto y que sea... Pues mira, todas las rondas, porque sí, de todo vamos a reponer 3 recursos y ya está. Más sencillo para que todo este follón de todos estos números, que a lo mejor me equivoco, que, bueno, ¿no lo podríamos simplificar? Pues vamos a analizarlo. ¿Podríamos reponer siempre 3 fichas de carbón? Bueno, pues hemos visto, pues no, porque como son recursos compartidos, necesito ajustar la densidad por jugador. No es que el juego funcione bien con 3 recursos por turno, es que si somos muchos, como los bocatas de la fiesta, si somos muchos, necesito poner más bocatas, si no nos vamos a tocar a cada uno. Entonces ya hemos visto, ya hemos descubierto, mira, pues el número de jugadores... está claro que cuando seamos muchos hay que reponer muchas fichas. De eso no nos podemos escapar. Vale, pues vamos entonces con las fases del juego. Teníamos 3 fases para dosificar poco a poco los espacios del tablero. Pero además es necesario aclarar en qué fase estoy para reponer más o menos recursos. Pues tiene sentido si me gusta la asimetría de la evolución tecnológica. Es muy interesante en este juego ver que al principio hay muchas centrales de carbón y muchas de petróleo y que son poco eficientes y poco a poco van entrando nuevas tecnologías y las nucleares pues entran más tarde. Claro, si tú quieres todo ese sabor, toda esa asimetría, necesariamente la reposición de los recursos asociados a esas tecnologías asimétricas, pues hay que adaptarse a ellas. Si me gusta que haya pocas centrales nucleares que estén al final y que consuman poco, pues hay que reponer muy poco uranio. Si quiero ver que al principio hay mucho carbón, pero cada vez se va viendo menos, pues tiene sentido ajustar la disposición del carbón adaptándome a esa situación. Entonces,
pues sí está justificado. Y está justificado también la tercera dimensión de ese cubo, donde el número de recursos es distinto según si hablamos de uranio, si hablamos de petróleo o si hablamos de basuras, pues sí está justificado porque todo es asimétrico. Del uranio hace falta muy poco, del carbón hace falta mucho, pero a medida que avanza la partida, pues cada vez las centrales son más eficientes y consumiendo menos carbón son capaces de generar más energía. Pues sí, las asimetrías, pues si nos gustan y tienen mucho sabor, cuando terminas la partida no dices, bueno, pues yo se me ha dado muy bien porque he cogido muchas fichas amarillas. No. Tú tienes una estrategia y has dicho, no, yo enseguida me he deshecho de las centrales de carbón porque estaba subiendo mucho el precio. Claro, o sea, todo eso tiene sentido porque todo es asimétrico y te está contando una historia. Y los recursos de uranio, pues es que al principio estaban baratísimos, pero en cuanto ha habido más gente que se ha metido en la nuclear, pues los precios han empezado a subir, claro, pero en cambio el petróleo estaba más barato. Entonces todo eso es muy interesante gracias a estas asimetrías, con lo cual esta matriz, este Excel que me implementa el autor de Alta Tensión para gestionar, para dosificar estos recursos y para reponerlos, pues veo que son necesarios y están, desde mi punto de vista, pues diseñados de la manera más sencilla posible y de una manera pues muy chula. Sí, bueno, parece como que tiene poca magia, pero realmente lo que tiene es mucha mate, ¿no? Sí, y no es muy complicado, ¿eh? O sea, se puede asustar, pues son 60 números. Bueno, en realidad los tienes muy controlados. Cuando dices, realmente, cuando están jugando solo 3 jugadores, bueno, pues tú sabes más o menos qué centrales van a tener cada una, porque el mazo de las centrales lo controlas tú. Hay un mecanismo por el que salen más o menos de manera ordenada en el tiempo. O sea que siempre salen primero las más obsoletas y poco a poco pues van mejorando, aunque no es súper determinista, pero a grandes números sí, con lo cual, bueno, son muchos números, pero tiene mucho control y el juego está siempre equilibrado y siempre está fino, o sea que está muy bien resuelto y quien no conozca el juego, ya lo hemos recomendado en cada programa, pero a mí me parece que pues que está muy bien implementado y es una manera de aprender cómo se reponen los recursos. Y hablando de gráficas, como tú comentabas antes, Pablo, sobre esa gráfica de tensión, si lo viéramos como disposición de recursos, o sea, una gráfica donde en el eje de las X, de izquierda a derecha, pues se marca el tiempo de la partida, ¿no? La primera ronda, pues en la izquierda del todo, y poco a poco avanza la partida hacia la derecha, y la última ronda en la derecha del todo, y pusiéramos en el eje de las Y's, pues el número de recursos disponibles, o sea, cuanto más arriba me voy, pues hay más recursos disponibles, pues ahí veríamos lo que tú comentabas de los dientes de sierra. Cuando hablábamos de cómo se soltaban, cómo se dosificaban los recursos en las licencias de explotación, pues veríamos ahí 3 grandes saltos. Primero hay disponibles muchos recursos que poco a poco vamos ocupando, o sea, los sitios donde yo podía poner casas de madera, al principio, en nuestro ejemplo de nosotros 3 eran 21 y poco a poco los vamos ocupando, van quedando menos huecos, luego llega la fase 2 y pega un subidón para arriba y otros 21 y así pues forma como una especie de 3 montañas o unos dientes de sierra muy grandes. Si viéramos ese mismo tipo de recursos con materias primas, veríamos 4 sierras de diente más pequeño, porque no se repone en cada fase, sino en cada ronda. Entonces, pues veremos muchos piquitos y algunos tendrían una tendencia de subida y otros una tendencia de bajada. Por ejemplo, las basuras, pues cada vez avanza la partida y cada vez se reponen más y se reponen más. Pues tendría unos picos de subida y, bueno, con más dientes, tantos como rondas. Y bueno, pues es otra manera de ver esta disponibilidad de recursos. Y bueno, pues hemos visto 3 modelos que no son los únicos del juego, pero que hemos tenido suerte en elegir este alta tensión porque en esta parte es muy didáctico y se pueden ver pues soluciones distintas y todas, desde mi punto de vista, pues muy bien aplicadas.
A mí aquí me resulta bastante curioso cómo el diseño de estos sistemas para ir dosificando la disponibilidad de ciertos recursos o incluso acciones dentro del juego va muy en contra de la psicología de la escasez, ¿no? Que se trabaja muchísimo en marketing, de intentar buscar ahí la situación de tensión de solamente una unidad por cliente, por ejemplo, ¿no? Lo típico que a veces pasa, ¿no? Ahora, mira, justo hoy o ayer, bueno, cuando se publique esto, pues no coincidirá en fechas, pero se acaba de anunciar, ¿no? De que el juego Rallyman Dirt, pues ya deja de estar disponible, y la gente de Devir ha dicho no os preocupéis porque en Devir sí que lo tenemos ya en los almacenes, pero bueno, hay una serie de expansiones e historias que solamente hay unidades contadas, las que tenemos aquí, ¿no? Bueno, va a haber tortas por esas expansiones que mucha gente ni las jugará, pero como ya hay pocas, ya se está generando un run de decir, ojo, que este es un juego que ha caído ya en combate, como quien dice. Aquí va a haber una serie de unidades y muy probablemente Devir tenga que gestionar esa escasez y tenga que decir, no, mira, es que a cada tienda le vamos a mandar solamente X unidades, y muy probablemente también tendrá que pedir a esas tiendas que por favor que no vendan todas las unidades a la misma persona, para intentar romper un poco esos mecanismos acaparadores que nos salen innatos, ¿no? Que juegan con la psicología de la escasez, con la psicología de, pues unidades limitadas, unidades que están disponibles solamente en cierto tiempo, ¿no? Y todo esto es justo lo contrario que hacen todos estos mecanismos que ha comentado Paco, porque precisamente lo que hacen es decir, bueno, sí, va a haber cierta tensión al final de la fase, al final de la ronda, al final de lo que sea, porque bueno, pues porque se está buscando también un poco eso, ¿no? Que haya cierto conflicto, pero no os preocupéis porque al final de la ronda se vuelven a reponer materiales, al final de la fase se vuelven a abrir nuevas localizaciones, etcétera, ¿no? Entonces es como si dijera las editoriales, bueno, no os preocupéis porque, bueno, quedan pocas unidades a la venta, pero en un mes pues llegarán otras tantas, ¿no? Entonces deshabilitaría todo ese mercado especulativo que hay, ¿no? Y de hecho, pues ha sucedido, pues cuando, por ejemplo, el HeroQuest era una locura en conseguirlo. Es un juego que por reglas, pues no es tampoco un juego actual, como quien dice, o sea, es bastante mejorable, pero había verdadera locura por tenerlo, pues por un tema de nostalgia. Y en cuanto ha salido la nueva versión, pues todas esas versiones nostálgicas carísimas y tal, pues han bajado un montón el precio, porque pues ha sido como en alta tensión, ¿no? Empieza una nueva ronda y de repente hay un montón de disponibilidad de esa materia prima, ¿no? Entonces el tema del marketing a veces explota mucho esa psicología de la escasez, porque pues las personas tendemos a intentar rebelarnos contra lo que nos limite nuestra libertad de acción, ¿no? Y esa limitación de decir, no, solamente puedes comprarlo durante estas fechas, dices, bueno, pues yo voy a asegurarme que tengo ese recurso y voy a ir a comprarlo aunque todavía no tenga claro si lo necesito o no, porque quiero tener la libertad más adelante de poder usarlo si así lo entiendo, ¿no? Entonces funcionan muy bien. Intentad no caer en esa psicología de la escasez. Es uno de los 6-7 principios de Cialdini de la persuasión que utiliza sobre todo gente que sabe de marketing. Así que cuando nos fuerzan a hacer algo porque hay muy poco o porque solamente hay una ventana limitada de tiempo, cuidado, porque puede que vaya por ahí la cosa, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo todo lo que ha contado Paco es lo contrario, ¿no? Vamos a intentar deshabilitar eso. Yo creo que tiene una doble cara, porque es verdad que al final de la ronda te dice, ahora hay nuevos recursos disponibles, pero si lo vemos desde otro punto de vista, es como que no te los he dado antes para que tú te estés pegando en el turno antes de ese mantenimiento, ¿no? Siguiendo tu ejemplo sería, no, es que el año que viene lo vamos a reeditar, sí, el año que viene a lo mejor, pero es que yo lo quiero ya, ¿no? Sí. Eso ocurre, por ejemplo, en recursos como las centrales de energía, que son muy eficientes, por ejemplo, pues las que funcionan con el viento, pues oye, son como las más golosas porque no tienes que depender de comprar nada
y no tienes que gastar en carbón o en petróleo, y entonces son como más golosas. Entonces, como la adquisición de centrales se hace por una subasta, pues tú te puedes meter ahí, ¿no? Es que tampoco hay tantas. Si esta yo la pierdo, pues a lo mejor no pillo otra, ¿no? Y esta me interesa mucho, sobre todo pues las que son muy eficientes y dan servicio a 6 ciudades, por ejemplo, pues esas son súper golosas y nos metemos ahí, porque claro, no hay tantas y en cuanto sale una, pues ahí nos pegamos todos, ¿no? O sea que yo lo veo como la doble cara. Ese mantenimiento es verdad que te distensa la tensión, pero te la ha creado antes. Es como, los recursos no te los he dado antes para que tú te pelees. Y una vez que te has peleado y alguien ha salido perdiendo, porque alguien no se ha podido instalar donde quería, o alguien ha conseguido los recursos muy caros, o alguien no tenía el recurso que quería, pues ahora te doy otra nueva oportunidad, pero ya te he creado la tensión antes. Entonces, bueno. Pero bueno, juega con eso, efectivamente, y te mantiene en vilo toda la partida, ¿no? Siempre hay disponibilidad y siempre hay tensión. Y en ese punto óptimo que decíamos, ni 1000 flores, que es un rollo ese juego en el campo, ni una sola flor, donde tampoco, si no te mantengo, en un rango donde, bueno, tienes disponibilidad, pero ándate con ojo, porque si no, pues te puede salir más caro que a los demás, o incluso, pues puede que todos compren el recurso que tú quieres y si tú eres el último, a lo mejor llegas y ya no hay. Aquí también una de las cosas que has comentado es que, bueno, pues en el ejemplo de las flores, algo parecido a lo que hace alta tensión sería ir poniendo lindes en el campo, ¿no? Para que no... y a ir desbloqueándolos. Pero otro mecanismo que también está bastante bien para intentar evitar esto y que creo que no se utiliza en alta tensión es que cuanto más cargada tengas tu mochila, peor puedes hacer las cosas, como quien dice, ¿no? O sea, que a veces cuando te cargas de recursos o te cargas de herramientas o te cargas de cosas, pues también tiene una penalización, ¿no? Si en lugar de ser recoger flores fuese recoger minerales preciosos y de repente dices, pues hierro, voy a coger un montón de hierro, coges un montón, llenas la mochila y dices, vas cargadísimo y de repente dices, bueno, si es que ahora hemos llegado a una veta de oro, ¿qué haces? Bueno, pues suelto parte del hierro, suelto todo el hierro, intento coger el oro, pero igual alguien que iba con la mochila más vacía pues ha aprovechado mejor y qué sé yo, ¿no? O sea, hay algunos juegos que aprovechan eso, ¿no? De tener un inventario limitado, un tamaño limitado de las cosas que puedes tener y que, bueno, pues las cosas que son muy valiosas, por supuesto, te van a lastrar más para que tengas que tener esa tensión también de decidir cuándo vas a acaparar ese recurso o cuándo todavía no, porque no es el momento óptimo, ¿no? Ese recurso que comentas, ese limitante, es el siguiente que vamos a ver, que es el de el dinero. Uh-huh. Si tú has comprado mucho unas centrales muy modernas, a lo mejor tienes, como decíamos otras veces, un coche muy moderno, pero tanto te has gastado que no te queda para gasolina. Entonces te puede pasar al revés. No, voy a acaparar mucho petróleo para quitárselo a los demás. Vale, pero si tu dinero está en petróleo, pues a lo mejor no tienes dinero luego para pues instalarte en más ciudades. Entonces, esa limitación la mantiene el juego en otras partes. A mí me parece que el juego es una maravilla y se puede aprender un montón de él. Antes de cerrar el capítulo de las materias primas, quiero comentar un recurso muy interesante, porque estábamos viendo que los recursos, desde que empezamos con las flores, pues son cartas con mucha información, o son espacios en un tablero, o son fichitas de madera, como es en este caso, pero las fichitas de madera tienen 2 elementos de información. La primera es la forma y color que tienen. Si yo veo que es una forma en forma de lágrima y negra, pues yo sé que eso es petróleo. Ese es un punto de información. Pero el segundo es el precio, y eso me lo establece el tablero como si fuera un ábaco antiguo. O sea, en función de dónde está la ficha, tiene un precio distinto, como las piedras de un ábaco. En un ábaco, según donde pongas la piedra, vale una cosa o vale otra. Los recursos en alta tensión tienen esto mismo. ¿Cuánto carbón hay? Pues hay mucho, pero tú lo pones en una fila y lo que está a la izquierda vale 1, luego lo siguiente vale 2, luego 3, luego 4. Entonces es súper chulo que tú sabes que esa ficha de carbón que tú vas a comprar, por estar donde está, vale 4. El siguiente que vaya a comprar, si esa ya no está disponible, pues la siguiente le va a valer 5 y el último, pues a lo mejor su carbón le vale 6. Y es muy chulo porque fíjate que es una fichita de madera que va adoptando un precio distinto en función de un espacio en el tablero,
y es muy chulo porque en un cubito de madera pues puede tener elementos de información generados de una manera pues muy ingeniosa. Es muy bonito. Uh-huh. Y vamos ahora con el último de los recursos que gestiona Alta Tensión, que es el del dinero. Hasta ahora hemos visto que los recursos que nos ofrecía el juego eran compartidos, se dispone en una cantidad que se va agotando, no demasiada, para que, bueno, al principio tenía un poquito de cancha, pero empezará a buscar tu posición para que los demás no te quiten recursos porque no hay demasiados, y solo cuando ya estáis muy agobiados y a alguien ya le hemos podido fastidiar, voy a liberar más. O sea, la estrategia de esos recursos es que voy soltando, voy dosificando, y cuando están a punto de acabarse, para no esperar a la última flor del campo, donde a eso ya pues el juego ahí no brilla, pues voy soltando y voy dosificando y voy añadiendo. El tipo de recurso que nos queda, que es el económico, es distinto, porque para empezar no tiene una densidad, no es compartido. Bueno, hay una banca de la que todos tiramos, pero el dinero que yo cobro es solo para mí, igual que el que cobra cada uno, pues es para él. Y la manera de dosificarlo es en función de los beneficios, no, de los ingresos que tú eres capaz de generar con el negocio que has hecho durante la ronda. Pues según las materias que yo he comprado y las centrales que tengo y por las ciudades donde estoy situado, pues yo he conseguido 44 unidades monetarias, 44 electros. Bueno, pues tú tienes 44. En el turno siguiente, normalmente, como decíamos que había bola de nieve, pues cada vez tienes más centrales, cada vez están instalado en una red mayor, pues cada vez generas más negocio, y la entrada de capital, pues en cada ronda va creciendo y va creciendo. En esa gráfica que veíamos de disponibilidad de recursos, que en este caso no son compartidos, son los míos, si yo hago mi gráfica del dinero que he ido manejando durante la partida, pues vería que de izquierda a derecha empiezo con un regalo de electros que en la preparación de la partida me la regalan, pero luego los que van entrando es una recta, no es una recta, pero es una función que va creciendo de manera indefinida. Crece, al principio pues consigo solo 22 electros, luego 40 y pico, luego 60, luego 80 y pico, va subiendo y va subiendo. No llega a ser una recta porque es como que tiene peso y va erosionándose por ese efecto que decíamos de frenar la bola de nieve, ¿no? Para que esto tampoco se vaya de las manos, y sobre todo si voy el primero de la partida, pues me va fastidiando de distintas maneras. Pero es una función creciente que es distinto a las anteriores. No sé, antes decíamos que, bueno, pues que era como mucha disposición de recursos y poco a poco se va agotando. Aquí al revés, cada vez las entradas son mayores y sería pues una escalada esta función. Bueno, si la contamos que recibo ingresos, entonces la función pega una subida. Es verdad que durante la siguiente ronda pues yo voy a ir gastando, pero la subida siguiente será mayor y será mayor y será mayor, o sea que será como una cadena montañosa, por decirlo así, donde las montañas van creciendo hacia la derecha a medida que va avanzando la partida. Los números que voy manejando cada vez son mayores y tiene una tendencia claramente creciente. Es otra manera de ver otros recursos y de acostumbrarnos a valorar estas cosas en nuestros prototipos y en nuestros diseños. ¿Cómo quiero que estén disponibles los recursos? Tengo que manejar la densidad porque son compartidos. Cuando hay demasiados, pues es un problema, simplemente por el hecho de tener que hacer acopio de 200 cubos de madera en mi juego, pues no es muy buena idea como producción. Y tampoco cuando hay demasiado pocos, no voy a agotar esto hasta el último cubito, porque igual la partida está decidida, ya no es interesante, hay jugadores que se han quedado bloqueados y ya están pues aburridos, y tengo que encontrar pues cuál es el rango óptimo de recursos en los que el juego pues es interesante, desde que me permite jugar con cierta capacidad hasta que, bueno, pues me crea una tensión, pero bueno, esa tensión la puedo manejar y el juego no me ata de manos y me hace perder la tarde, ¿no? Y ya está. Y el tipo de recursos pues sí hemos visto que
que los anteriores eran cubitos de madera, en este caso son papelitos que representan billetes. Como solo necesito representar un elemento que valga 5 electros, 10 electros, 50 electros, solo un numerito, pues si necesito muchos recursos con un solo numerito, pues el papel es lo más barato. Entonces, incluye un buen número, un buen fajo de billetes el juego, y siendo de papel, pues es producible, es viable y bueno, pues es otro recurso muy típico en los juegos económicos, desde luego, pues es de primer orden y hay que ver pues cómo se maneja y cómo aparece en el juego. Ya habíamos avisado que esto hacía un poco de bola de nieve y que, bueno, escala a lo largo de la partida, pues cada vez hay mayor disposición y, bueno, pues lo tenemos que saber. Vale, pues esto es un poco todos los tipos de recursos que yo he visto cómo se manejan en alta tensión y cómo los mantiene el autor siempre en el rango óptimo. Hemos visto que los recursos son cubos de madera, que son espacios, son cartas, billetes, flores, pero son muchas más cosas. Saliéndonos ya de alta tensión, pues imaginad que cosas como el tiempo también son un recurso. Imaginémonos quien inventó el baloncesto, ¿no? Bueno, pues diría, venga, pues en esta hora vamos a jugar a este juego. Pasados 40 minutos, pues un equipo pues iba ganando al otro, ¿no? 50-30, vamos a poner. Y entonces, pues el equipo que va ganando, pues pensaría, bueno, pues lo que voy a hacer es no tirar nunca a canasta, ¿no? Y yo me pongo a votar, a perder el tiempo, a pasármela, yo paso de los demás y me voy escondiendo. Y entonces, pues el que diseñó el juego pensaría, pues el juego ya no es divertido. Esto es divertido, yo me había imaginado este juego corriendo de una canasta a la otra, lanzando la pelota, y entonces pues a veces entra, a veces no entra, hay emoción, pero claro, si hay un equipo que va ganando y dice, pues yo lo que voy a hacer es no tirar nunca a canasta y la voy entreteniendo, pues lo que ocurre es que el juego se me viene abajo. Entonces, pues alguien pensó, pues el recurso del tiempo también hay que administrarlo y hay que ver en qué momento está fino. Bueno, pues vemos que si una jugada dura 10 minutos y está 9 minutos y medio perdiendo el tiempo, pues eso no es aburrido. Eso no es divertido. Entonces, pues alguien me dice, bueno, pues medio minuto, 24 segundos, y ese es el tiempo que tú dispones, esos son los recursos que yo te doy, y tú los administras como tú quieras. Pero, pasados esos 24 segundos, si tú no eres capaz de tirar a canasta, pues has perdido la pelota. Con lo cual, limitando esos recursos, pues hago que el juego sea más divertido. El juego del baloncesto es divertido cuando el recurso del tiempo que puede durar una jugada, pues dura 5 segundos, dura 10, 20, pues 24, pero si se me va a varios minutos es un rollo. Entonces, pues hay que reducirlo. Tiene el coste del mantenimiento, como hemos visto en alta tensión. Alta tensión tiene un mantenimiento que yo creo que está justificado por lo que ofrece el juego, pero que no deja de ser un poco hacer que los jugadores trabajen. Hay un momento en que dicen, bueno, vamos a terminar la ronda, esperad, vamos a ver, vamos a reponer, a ver, a ti te doy más recursos, ¿cuánto has generado? Toma billetes, espera, yo repongo el carbón, voy a poner aquí cubitos. Es una fase de mantenimiento donde no me estoy divirtiendo, sino que estoy manteniendo en el rango óptimo los recursos del juego para seguir jugando bien. En este recurso del tiempo que hablamos de baloncesto también tiene un mantenimiento. Me obliga a tener unos relojes y a alguien pendiente de la jugada. Y entonces, pues no sé cómo funcionan esos relojes, pero seguro que hay alguien con un botón que dice, ahora acaba de empezar la jugada, 24 segundos, sale el balón fuera, espera, vamos a parar, ahora se repone, quedan 10 segundos, en fin, tiene un coste de mantenimiento cuando los recursos no son infinitos, pero hay juegos que no brillan si no se crea esta limitación. El ejemplo del espacio que decíamos antes del fútbol, imaginémonos que también pues no tenemos espacio o el espacio cuando brilla. Imaginémonos un partido de fútbol jugado dentro de un ascensor. Pues no tiene sentido. Igual que cuando había pocas flores, pocos recursos, no brilla. Imaginemos lo contrario. Ponemos una portería en Bilbao y la otra portería en Cádiz. Pues no sería divertido porque estarían meses y meses corriendo con la pelota. Tampoco es divertido. Tengo que marcarlo dentro de un rango que me parece
que el juego es interesante? Pues lo mismo ocurre con el tiempo, lo mismo ocurre con el espacio, lo mismo ocurre con muchos elementos que algunos tienen mantenimiento, pero que si no mantenemos esa disponibilidad de recursos en el rango óptimo, pues el juego se me va. Igual que pasó con el juego de las flores, que pues que no terminó de funcionar, lo mismo ocurriría pues con otros juegos. El recurso de la limitación del espacio, por ejemplo, en el baloncesto, pasa también con la regla del campo atrás. O sea, una vez que pasas al campo contrario ya no puedes volver al tuyo, ¿no? Y eso fuerza que las jugadas terminen antes, porque tienes que arriesgar más, ¿no? Ahí tenemos una dosificación del espacio. Primero, ¿no? O sea, te doy un tiempo para que cruces la línea. Tienes 24 segundos, pero no puedes estar los 24 mirando el tendido. Tienes un objetivo y el espacio, al contrario que ocurre en alta tensión, que cada vez te doy más, o en muchos recursos te doy cada vez más, cada vez voy reponiendo más, con el espacio del baloncesto, como tú dices, es al contrario. Han pasado no sé cuántos segundos y ya solo tienes el campo rival. Entonces, te lo voy limitando, o sea, te estoy forzando a entrar en esa tensión para evitar pues que te estés tumbado mirando el sol y sin jugar, que es lo que esperan pues los jugadores que se quieren divertir y el público. Y el último de los tipos de recursos que quería hablar, para que veamos que recursos son muchas cosas, si recursos son el tiempo y el espacio, pues no tenemos solo que pensar en recursos en los cubitos de madera, como decíamos. Pues en los juegos de guerra, las mismas tropas, las legiones, o tus destacamentos, tus unidades militares o aviones, lo que sea, pues también son recursos. Y también hay una disponibilidad, pues a lo mejor montas unas legiones y entonces tienes unos desastres y luego pues haces levas y tienes nuevas legiones. Podemos pensar en recursos de esa manera tan amplia y pensar con esta óptica de qué recursos dispone mi juego, en qué rangos se pone interesante y cómo hago para mantener esos recursos dentro del rango que a mí me gusta, ¿no? Para apretar más, para apretar menos, pero intentando evitar que haya demasiados y entonces pues se haga tan aburrido como un partido de baloncesto sin reloj, o que se haga tan aburrido al revés, ¿no? Un monte entero con una sola flor y buscándola todos y no la encuentra nadie. Entonces, pues el juego no brilla como querríamos. Otro recurso que también podría ir desbloqueándose es la información, ¿no? Es decir, hay algunos juegos, pues yo que sé, el Poker Texas Hold'em o lo que sea, donde las cartas estaban sobre la mesa, pero se van desvelando, y ahí vas viendo diciendo como, vale, cada vez sé más cuál puede ser mi jugada con las cartas que tengo en la mesa y las dos que tengo en la mano, y he podido apostar muy fuerte pensando que me va a salir un determinado tipo de jugada y cuando va avanzando la partida pues se van desvelando algunas de las cartas del flop, del medio, y vas viendo pues si has acertado o no, ¿no? Entonces es algo bastante parecido a lo que decías de se van desbloqueando ciudades, pero aquí ya no es que se desbloquee, sino que, o sea, se revela, o sea, se muestra, ¿no? Muy buen ejemplo. Y además permite que el juego sea variado, ¿no? Que cuando hagas apuestas, ¿no? Yo me meto, sí, yo veo, tal, pues has tomado una decisión con una información, pero un minuto después pues tienes más información y eso pues te hace recular o ir más adelante todavía o ir con más miedo pensando en que a lo mejor eso favorece al rival. Entonces se hace más variado y efectivamente pues se dosifica, ¿no? El juego es interesante si tienes poca información, si tienes un poco más, pero a lo mejor pensaría, pues no tiene mucha gracia si tiene casi toda la información. Imagínate que casi todo está visto, ¿no? Pues a lo mejor quien pensó en esa variante diría, no, pues así el juego no mola, porque si ya se ve quién va a ganar, pues entonces no tiene interés el juego. Y bueno, muy buen ejemplo y bueno, pues que podemos ver que estos conceptos están en todas partes, en todos los diseños que veamos, y a partir de ahora descubriremos recursos en todas partes. Y voy a terminar saliendo ya de la alta tensión para mostrar otro tipo de gestión de estos recursos que es un poco distinto. Si hasta ahora hemos visto que los recursos se consumían y se reponían, pues ahora vamos a hablar de otro modelo donde no hay mantenimiento. El mantenimiento pues igual es necesario,
mantenimiento de recursos, de reponer, pues bueno, si somos capaces de hacerlo de una manera tan sencilla como, oye chicos, hemos pasado la fase 2, que sepáis que ahora todos podemos poner una segunda casita en cada ciudad. Bueno, pues ese mantenimiento, por suerte, es tan sencillo como decir, oye, que estamos en la fase 2. Y ya está, no hay que mover fichas, ni hay que mover billetes, es todo más sencillo. Eso pues está muy bien. Pero hay una manera mejor todavía, y es que no haya mantenimiento. Hay juegos donde los recursos se mantienen siempre dentro de un rango y no hay mantenimiento, sino que el propio flujo natural del juego hace que los recursos entren y salgan. Antes hablábamos de dosificar, pues ahora vamos a hablar de fluctuar. Los recursos fluctúan. Y fluctuar es una palabra muy bonita porque viene de fluctus, que en latín significa ola. Entonces, los recursos fluctúan porque van como una ola que suben y bajan, ahora van un poquito más, ahora van un poquito menos. Vamos a poner como primer ejemplo Splendor, con el que comparamos Alta Tensión en días atrás. Alta Tensión es un juego de recursos donde todos son muy simétricos, por eso no hablamos de carbón o no hablamos de zafiros o de esmeralda, sino el recurso verde, el recurso rojo, como son iguales, no tienen personalidad. Pero lo que tiene es que no hay mantenimiento. Los recursos que el más claro que incluye el juego son pilas de fichas que son de 5 colores: azules, verdes, rojas, amarillas, bueno, amarillas no, negras y blancas. Bueno, pues el número de recursos va fluctuando a lo largo de la partida. En mi turno, pues, como empiezo con las manos vacías, por decirlo así, pues cojo 3 fichas. Cojo una verde, una roja y una blanca. El siguiente jugador va retirando fichas porque necesita hacer acopio antes de empezar a crecer y a ganar puntos de victoria. Entonces hay rondas en las que las fichas, los recursos salen del centro de la mesa, y otras donde es mi turno y digo, bueno, pues ahora con las fichas que he cogido antes voy a comprar y las voy a invertir para convertirlas en otra cosa. Y entonces devuelvo fichas. Mira, estas 2 azules que cogí en turnos anteriores las pongo aquí, y esta roja también, de manera que avanza el juego y unos estamos metiendo fichas en el centro y otros retirándolas. Y constantemente, si viéramos esa función, esa gráfica que marca en el X el tiempo de la partida y los recursos en el eje de las Y's, pues veríamos que forman como unas olas que sube y baja. Por la característica del inicio de la partida, empezarían en el tope, empezarían arriba, en el número máximo de recursos, y poco a poco irían fluctuando, irían subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y si superpusiéramos las 5 tipos de fichas, pues veríamos que unos suben, otros bajan y forman como una especie de mar agitada. Entonces, eso es chulo porque no tiene mantenimiento, no tenemos que decir, vamos a parar la ronda y vamos a reponer fichas porque se han acabado. No, a veces retiro fichas del centro de la mesa porque quiero surtirme, y en otras ocasiones las devuelvo al centro de la mesa porque estoy invirtiendo y estoy comprando. Entonces, pues los recursos que antes adquirí, pues ahora los devuelvo, y así constantemente estamos entrando recursos y retirando recursos del tablero. Y voy a terminar con uno de los últimos juegos que han entrado en mi ludoteca, que es el Cariba de Reiner Knizia. Es un juego muy simple, de 64 cartas, pero que me parece un pequeño reloj de bolsillo. Son 64 cartas porque tiene 8 sets de cartas del número del 1 al 8, o dicho de manera más sencilla, hay 8 unos, 8 doses, 8 treses, 8 cuatros, así hasta 8 ochos. Cada numerito está representado con un animal, pero bueno. El caso es que durante tu turno lo que tienes que hacer forzosamente es poner animales en el centro de la mesa. O sea, estás incorporando animales al centro de la mesa. Y solo si se cumplen cierta condición, que no vamos a entrar por no enredar, retiras algunos de ellos. Es como que tú llevas depredadores al centro de la mesa, y si tienes la suerte de que se juntan en un número suficiente, entonces
coges presas del centro de la mesa, retiras animales como puntos de victoria. Entonces, en todos los turnos estás metiendo recursos y a veces sacando recursos. Entonces, fluctúa constantemente en 8 líneas por estos 8 tipos de animales o estos 8 números del 1 al 8 y constantemente las cartas de estos 8 tipos de animales van subiendo y van bajando y están constantemente manteniéndose solos. Se mantiene, además, ellos solos. O sea, no hay una fase de mantenimiento porque en cuanto hay muchas cartas de cierto tipo, eso es muy goloso y vamos a hacer lo posible por llevárnoslas porque son muchos puntos de victoria. Entonces, todos los turnos voy incorporando cartas y cuando se cumple cierta condición las voy retirando y constantemente entra y sale y es tan sencillo este jueguito y se mantiene solo y cada vez que me llega el turno la disposición de recursos en el centro de la mesa ha ido variando y a veces pues hay más animales y entonces hay mayor oportunidad de cazar, a veces hay menos y va subiendo y bajando y se va compensando él solo. Cuando hay pocos, pues normalmente el juego provoca que crezca porque son más difíciles de cazar y cuando hay muchos, al revés, pues es una oportunidad más fácil de cazar y de llevarte presas y entonces va fluctuando y se va manteniendo de manera armoniosa en el centro de la mesa y bueno, me parece una maravilla. Y lo quería comentar, que o sea, es un juego muy sencillito, pero que visto de la manera en que gestiona los recursos, pues me parece muy chulo. Hemos hablado de Inicia y me ha recordado a nuestro propio Inicia, ¿no? A tu programa de estrategias evolutivas estables, ¿no? O sea, que se van los depredadores, como se pasen mucho comiendo presas, pues entonces se acaba el alimento disponible y se mueren de hambre, solamente sobreviven unos pocos y entonces como ha habido poco depredador, pues las presas han podido prevalecer y crecer y así sucesivamente, ¿no? Y eso es la fluctuación, esas olas que comentabas, que me ha encantado la etimología de la palabra. Me la guardo. Me recuerda mucho al programa al que estuvimos hablando de ese tipo de estrategias, ¿no? Qué bien visto, porque además ahí se demuestra que eso no tiene mantenimiento. Si tienes presas y depredadores, pues no hay nadie que los mantenga, sino que ellos solos, cuando hay muchos depredadores, las presas bajan. Cuando hay pocas presas, pues los que comen, pues tienen menos disponible. Y entonces, efectivamente, se producen esas olas que además están un poco desincronizadas y está muy bien visto y cumple un poquito por lo que vemos aquí. Y también es un ejemplo bonito de que los modelos de los juegos de mesa pues no dejan de ser modelos que también están en el mundo real y que se pueden ver y si se implementan pues ya es la leche. Y quiero comentar el último ejemplo de un prototipo que he probado estos días de Gustavo Ramos, que es un juego que yo creo que te gustaría mucho, Pablo, que es va sobre reciclaje de recursos. Los recursos aquí son cubitos de madera de 4 colores y en tu turno pues tú tienes que intentar fabricar cosas y entonces cada vez que fabriques pues tomas los recursos y los utilizas. Pues cojo cubitos verdes, cubitos azules, tal, y entonces fabricas no sé qué, pero esos recursos dejan de estar disponibles y se retiran a algo que equivale al vertedero. Entonces, si todos fabricamos cosas, los recursos se van retirando. Entonces, es necesario volver a ponerlos en disposición reciclando todo eso. Entonces, durante el juego lo que vas haciendo es construyendo cosas, entonces consumes recursos, pero también, por otro lado, lo que haces es reciclar y entonces devuelves recursos a la cadena de producción. Entonces, tú consigues también cosas chulas porque, te quitas emisiones, tal. El caso es que los recursos ahí también fluctúan. Fluctúan porque, además es muy bonito porque empieza como superabundancia, el primer turno, ¡ay, qué bien, qué fácil es construir! Pero poco a poco te va apretando porque dicen, ¿pero qué pasa? Que ya no hay cubos rojos. Bueno, pues alguien tendrá que reciclar y entonces, pues alguien recicla y entonces vuelve a haber disponibles, pero seguimos fabricando y se van retirando. Entonces, es bonito este flujo de entrada y salida de un juego, o sea,
de un mantenimiento que en realidad hacen los propios jugadores, pero cuando lo hacen por su propia conveniencia, pues no se siente como un mantenimiento. O sea, en alta tensión sí se siente como que, bueno, vamos a parar, terminamos la ronda, bueno, pues yo me voy al baño, venga, pues yo mientras voy reponiendo cubitos, eso no es jugar, pero en este juego sí está integrado, porque tú tienes que intentar conseguir fabricar muchas cosas, pero a la vez como devolver emisiones, ¿no? He conseguido muchas emisiones, he producido muchas emisiones, pero cuando reciclo, pues de alguna manera estoy devolviendo al medio ambiente pues materiales, con lo cual pues me beneficia, y cuando algo me beneficia no lo siento como que estoy haciendo un mantenimiento del juego, sino que estoy buscando mis puntos de victoria. En este caso me están perdonando emisiones o estoy devolviendo al medio ambiente acciones positivas, y entonces, bueno, es un mantenimiento interesado, podemos decirlo así, que hacen los jugadores. Y entonces, viendo estas gráficas de disponibilidad de recursos, empezarían todos los recursos arriba a la izquierda, todos a full, pero enseguida vamos fabricando, van cayendo, y solo cuando reciclamos vuelve a haber picos de subida, donde vuelve a haber disponibles estos recursos, y otra vez los vamos consumiendo porque vamos fabricando y tal. Y bueno, pues ahora que he podido contar en este preámbulo un poco la visión que tengo de esta disponibilidad de recursos, pues si Gus me está escuchando, pues diría que el consejo que le daba para su prototipo, pues era que esas ondas no formaran unas subidas tan escarpadas, unas montañas tan grandes de subida y de bajada, sino que el propio mantenimiento, que es el reciclaje, pues favoreciera que el jugador fuera reciclando poco a poco, de manera que esas ondas se mantuvieran en un momento, en un rango más intermedio, y no provocara estos colapsos. Bueno, por lo menos a lo mejor narrativamente, pues no sé, podría ser interesante, ¿no? Pero parecía un poco que el flujo ahí un poco se rompía, porque la idea es muy bonita, pero la idea, pues es eso, ¿no? Como que tienes que integrar el reciclaje en tu propio proceso, porque si no, pues no tienes nuevas materias primas para seguir fabricando. Bueno, y así, fijaos, hemos terminado con un prototipo. Un saludo a Gus desde aquí, que siempre hace juegos de este estilo y muy chulos. Y bueno, pues un ejemplo más, ¿no? ¿Por qué no prototipos? No tenemos que hablar solo de juegos consagrados. Claro que sí. Y eso es lo que os quería contar. Yo creo que de alta tensión hemos hablado mucho. Aún se podrían seguir contando cosas, pero creo que las más sencillas de transmitir por podcast están contadas. Y bueno, pues como el campo para contar de diseño de juegos es infinito, encontraremos otros juegos y otras oportunidades para seguir contando cosas. ¿Algún otro juego que tengas en el punto de mira para hacer este análisis exhaustivo? Pues el siguiente que tenía en mente era, por si ya la audiencia lo quiere mirar si no lo conocía, es el juego de inicio de subastas, que es Modern Art. Es un juego analizaremos las subastas y desde un punto de vista matemático, y cuáles son los riesgos de ese juego, y nos servirá para hablar de muchas cosas. Casi en lugar de el rincón de las mates vamos a acabar llamando a esto Paco el Destripador. Bueno. Yo creo que lo que os he contado, a lo mejor, creo que tiene el valor de que puede ser ordenadito lo que he contado, pero no he descubierto la luna a nadie. O sea, todo el mundo ve que hay recursos y que se van consumiendo y que se agotan, que luego hay que reponerlos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor por escucharlo de manera ordenada, pues a lo mejor alguien pues puede ordenar su cabeza para decir, pues oye, lo voy a tener en cuenta de una manera más consciente y no tan intuitiva como lo podíamos tener antes. Es mucho más fácil descubrir lo evidente cuando te lo dicen. Y esta es una buena guía para precisamente eso, ¿no? Ver con otros ojos algunos juegos que pues parece que funcionan siempre y no sabes muy bien por qué, y cuando te lo cuentan así, pues ves que hay mucha ciencia, mucha matemática y muchos trucos que sí que nos pueden mostrar a nuestros prototipos, ¿no? Que sean más sencillos que alta tensión. Sí, eso es. Esa es nuestra intención, y bueno, con buen acompañamiento también se hacen mejores programas, es más sencillo.
Me guías muy bien, Pablo. Terminamos aquí este programa del Rincón de las Mates y seguiremos. Como bien dijo Paco el Destripador, iremos por partes. Y desgranaremos más juegos aquí. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Chao. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.